¿quién puede predicar el Evangelio? Todos podemos predicar el Evangelio. Entonces, amados hermanos, es importante que atendamos a esta tarea tan importante como es la de predicar. Todos podemos predicar el Evangelio en donde quiera que vayamos. Me acuerdo de la experiencia de Miguel que nos platicó cuando dice que estaba esperando su salida en el avión y que estaba a su lado parado un hombre muy robusto, grandote, con sendos bigotes, y dice que no hallaba cómo hablarle, decirle algo del Señor. Y lo veía y dice que la mirada de aquel hombre le parecía como que lo estaba fustigando, como que estaba haciendo algo, sentía temor, pero por fin siempre dice que se animó y comenzó por los bigotes. Le dijo: qué bien se peina usted el bigote. Y ahí comenzó, digamos, el diálogo, para posteriormente darse cuenta que aquel hombre también era cristiano. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, hay muchas formas y maneras en que nosotros podemos principiar el diálogo para presentarle a alguien el mensaje de salvación. Todos podemos predicar el Evangelio, amados hermanos. En el capítulo 3 de 1 Corintios 1-10, el apóstol Pablo advierte el anciano apóstol a Timoteo sobre la apostasía que se esperaba. En tal virtud urge la predicación de la verdad, como con estas palabras que el apóstol menciona. Entonces, la predicación debe ser siempre, amados hermanos. Todos podemos predicar el Evangelio. Y más aún, amados hermanos, porque dice el versículo 3 que se avisoraban ya tiempos en que iban a aparecer falsos maestros. Y desde entonces hasta nuestros días ha ocurrido esto. Siempre hay falsos maestros que tratan de desvirtuar el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Entonces debemos estar preparados en la palabra del Señor y preparados para presentar el mensaje de salvación, puesto que el mensaje de salvación es sencillo y todos lo podemos hacer. Las armas del diablo, hermanos, son el engaño y la confusión, levantando grupos religiosos y contenciosos, arguyendo estos ser los únicos poseedores de la verdad. Pero debo decir, amados hermanos, que el Evangelio no es patrimonio de grupos religiosos y disidentes, o sea que siempre están tratando de decir que ellos tienen la verdad y tratan de discutir que ellos son los únicos. No es patrimonio de ellos, sino que es patrimonio de los verdaderos cristianos, que no tienen prejuicios denominacionales y argumentamos que todos los que han aceptado a Jesús y tienen un amplio corazón para amar sin importar diferencias doctrinales, estos tienen la verdad. La primacía de la predicación, amados hermanos, debe ser bien entendida por la Iglesia. La Iglesia debe entender plenamente hasta dónde llega la importancia de la predicación. Tampoco la predicación es patrimonio de unos cuantos. Quizá piensen ustedes, pues la predicación es patrimonio de los que se paran tras el púlpito, de los pastores, de los apóstoles, de los evangelistas. Pues no es patrimonio de unos cuantos, es patrimonio de toda la Iglesia. Toda la Iglesia tenemos esa bendición de hablar de Cristo a las gentes. Leí yo una cosa que sucedió en Argentina. Estaba un grupo de cristianos predicando al aire libre. Estaba el predicador ahí al aire libre predicando. Había una reunión pues suficientemente grande, cuando de repente
llega un carro, se para a un lado del predicador, a un lado de la reunión, y se bajó un sacerdote. Entonces llamó a un policía para que acallara a aquellos hombres. Le dijo, cállelos, porque eso no tiene ningún derecho de estar predicando el evangelio. Entonces se acercó el predicador y le dijo que por qué trataba de callarlos, que cuál era el motivo. Dice, es que ustedes no tienen ningún derecho de predicar el evangelio, solamente los egresados de un seminario. Quizá con esto quiso decir que solamente los sacerdotes. Y ampliando el concepto, quizá pudo decir de cualquier seminario, aunque sea evangélico. Pero pienso que él trató de decir de egresado de seminario católico. Entonces le presentó aquel pasaje de Hechos 8:1, que nos habla de cuando la iglesia, por causa de la persecución, abandonó Jerusalén, fueron dispersos, la iglesia fue dispersa, y dice que todos fueron dispersos menos los apóstoles. Lea usted aquí, le dijo, todos fueron dispersos y menos los apóstoles. Y a donde iban pasando, estos cristianos anunciaban y predicaban el evangelio. ¿Qué me dice usted de eso?, le dijo al sacerdote. Allí no estaban predicando los apóstoles, estaba predicando el pueblo, la iglesia. Entonces tuvo que subirse a su carro y se fue. Amados hermanos, entonces es importante que nosotros entendamos bien lo que es la predicación, para que no tengamos el concepto de que solamente unos cuantos pueden predicar la palabra, sino que todo mundo, todos los cristianos del mundo pueden predicar la palabra. A todos nos es dada la comisión, según dice el Señor ahí en Mateo 28:19. Nos dice que debemos hacer discípulos en todas las naciones. Y en Marcos 16:15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amados hermanos, y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis, cuando estaban reunidos aquellos 500, cuando el Señor fue alzado al cielo, estaban reunidos aquellos 500, dice la Escritura que habló el Señor y dijo, y recibiréis virtud sobre vosotros cuando haya descendido el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí en Jerusalén, allá en Judea, allá en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Entonces fue bien entendida por la iglesia primitiva el mensaje de la predicación. Por ejemplo, cuando Felipe descendió a Samaria, dice que predicaba a los samaritanos y centenares de samaritanos se convirtieron. Cuando Pedro se acercó al centurión romano, dice la Escritura que le predicaba. Cuando Pablo estuvo predicando en Atenas, dice que los atenienses dijeron, este es predicador de otros dioses. La predicación era bien entendida por todos, que debían predicar el evangelio a todo mundo. Sabiendo, amados hermanos, que la venida del Señor se acerca y que a su regreso nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía cristiana, seremos juzgados por lo que hicimos y nos reprochará, nos va a reprochar, si no fuimos sinceros en nuestro actuar, si hubo solo simulación en nuestro trato con los hermanos, actuando con falsedad, actuando con una falsedad farisaica. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, de que ese amor que brota de nuestro corazón y de nuestros labios sea sincero, que no haya ninguna cosa malévola en nuestro actuar,
porque de seguro al Señor no le agrada. Si hay algo que desagrada a Dios, amados hermanos, es la falsedad. La falsedad es lo que más reprocha el Señor. Por eso a los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados. Les dijo a los fariseos, que por fuera estáis muy adornados y por dentro están los sepulcros llenos de huesos hediondos. Amados hermanos, que nuestra vida sea de veras una vida sincera, que amemos con sinceridad, que no haya falsedad en nuestro trato. La humildad y la sencillez son gemas que ama Jesús, amados hermanos, porque en ellas hay un corazón que de veras ama a Dios. Porque si decimos que amamos a Dios, dice Juan, y no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Porque si no amamos, dice, si no aman a aquel a quien están viendo, menos van a amar a quien no han visto. Entonces, debemos amar todo lo que nos rodea, hermanos. Los cristianos debemos amar a todo lo que nos rodea. Llámense seres, llámense animales, llámense campo, etcétera, etcétera. Debemos amar toda esa belleza que nos rodea, porque fue criada y hecha para nuestro deleite. Con la sencillez y con el respaldo y llenura del Espíritu Santo, prediquemos a diestra y siniestra, hermanos. Se requiere santidad de vida, y no solamente para unos cuantos, para toda la iglesia, para que todos tengamos la solvencia de predicar a todo mundo, de hablarles de algo que estamos viviendo. No podemos predicar lo que no vivimos. Tenemos que predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. De lo contrario, no tendremos éxito en nuestra lucha, en nuestra tarea para ganar almas para Cristo. Prediquemos con denuedo, porque Satanás, sabedor de su derrota, Satanás es consciente de que su derrota está cerca, su derrota final. Él ha desatado con más furia su maldad, encadenando en la maldad a hombres y mujeres, a jóvenes y a un niño sin imberbes. Satanás está tratando de destruir el mundo, y a nosotros nos es dada la tarea de salvar o de ir a esas almas preciosas para que Jesús las salve. Él es el que salva. Satanás es consciente de su pronto exterminio. Dice Apocalipsis 20:10 que será arrojado al infierno, en donde ya estaba la bestia y el falso profeta, para ser atormentado día y noche por toda la eternidad. Entonces, sabedor de todo esto, él está desatando con toda furia la maldad. Por eso vemos tanta maldad. Quizá digan ustedes, siempre ha habido maldad. Es cierto, maldad ha habido desde Adán hasta a través de toda la historia. Pero hoy en este tiempo es más tremenda la maldad que existe. Y es precisamente porque la venida del Señor está muy cerca. Mucha gente, amados hermanos, muere en nuestro derredor. Y muere sin arrepentirse y aceptar a Jesús. Y si esto sucede sin que les hayamos predicado al Señor, tendremos grande responsabilidad. Y esto lo dice el Señor en Ezequiel 3, 17 y 18. Allí en Ezequiel 3, 17 y 18, le dice el Señor a este profeta: yo te he puesto por vigía, yo te he puesto para que tú prevengas al impío del camino y del peligro que le acecha. Te he puesto para que lo llames, para que lo invites a que acepte a Dios y se arrepienta de su pecado. Te he puesto para eso. Si tú previenes al impío
Si tú le hablas y él no quiere aceptar, pues tú has salvado tu responsabilidad. El impío va a morir y se va a condenar, pero yo de ti voy a demandar la sangre de esa muerte. Pero si tú le previenes y él no quiere, tú has salvado tu responsabilidad. Entonces, amados hermanos, toda esa gente que nos rodea y toda esa gente que muere sin Cristo y que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle un llamado para invitarlo para que aceptara a Jesús, de presentarle el plan de salvación y no lo hicimos. Qué tremenda responsabilidad para nosotros. También hay millones de personas que no han sido alcanzadas por su lejanía. Hay muchas personas, miles, millones de personas que viven en lugares inalcanzados para nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Las juntas misioneras han desplegado el ministerio de misiones para llevar el evangelio a todos esos lugares que hasta ahora no han sido alcanzados. Qué preciosa labor de las juntas misioneras, qué preciosa labor de los misioneros que andan predicando el evangelio precisamente en aquellos lugares en donde no ha sido conocido Jesucristo. Yo he leído muchas cosas acerca